ciencia. En definitiva, la ciencia es aplicada a, porque ciencia me parece que hay una sola. Entonces, a mí me gusta hablar de la psicología aplicada al deporte, no una psicología diferente. ¿Por qué? Porque el deportista es un ser humano, y si hablamos de psicología del ser humano, no podríamos hablar de una psicología distinta, no hay otra manera de tratarlo. Si quisiéramos hablar de especialidades, una que a mí se me ocurrió para anotar: el atleta es un trabajador, el profesional se le paga un sueldo. Por lo tanto, si es un asalariado, podríamos estar hablando de psicología laboral, y nadie se le ocurre hablar de aplicar psicología laboral en el deporte. Entonces, por eso es que me quedo con la idea de que hay una psicología que se puede aplicar al deporte. Y bueno, ¿qué nos puede aportar la psicología para mejorar el rendimiento de los deportistas, su calidad de vida y la de los aficionados en general? Porque en definitiva, aquel que practica deporte y no le pagan es un deportista también. Y esperemos que haya mucho, que cada vez haya más. Y en la poca experiencia que nosotros tenemos en lo que estamos haciendo, tratamos de hacer hincapié en la calidad de vida, que es básico para tener un buen deportista. ¿En qué nos estamos centrando en la parte de trabajo? Fundamentalmente en la prevención de la salud mental y no en la terapia. Se habla mucho de prevención, en nuestro país tenemos grandes ideas para la prevención de la salud física, no la mental, y es muy poco realmente lo que se puede realizar, y siempre tenemos algún problema, o el económico, o el político, algún inconveniente le encontramos, pero siempre terminamos curando y no previniendo. Nosotros estamos poniendo a prueba hacer psicoeducación con los deportistas, comenzar antes. Y como nos encontramos con la traba de que lentamente, cuando decíamos yo soy el psicólogo, y la pregunta esa que está en la mente, yo no estoy loco, no necesito terapia, tratamos de cambiar una palabra y hablamos de entrenamiento en habilidades psicológicas y no de terapia. Tratamos de decir que bueno, nosotros entrenamos en el manejo de la ansiedad, en la tolerancia a la frustración, en cómo tener una disciplina profesional, que lamentablemente en nuestro país o cerca del Río de la Plata todos los días nos enteramos de algún problema extradeportivo. Hablamos del comportamiento dentro del campo de juego, porque tenemos un problema de violencia que está muy arraigado a nivel del público, pero nosotros estamos convencidos que muchas veces esa agresividad empieza desde la cancha hacia la tribuna. Cuando vemos que los jugadores protestan, hacen gestos, se insultan entre ellos, y eso se lleva a la tribuna. Entonces creemos que sería bueno trabajar eso con el deportista. La parte de cómo decir no a la droga, no al alcohol y no al tabaco, o lo que sigue, el sexo, yo puse con objetividad o con responsabilidad sería, está muy arraigado a los derechos asertivos y a las habilidades sociales, que se encuentran muy poco a nivel de los deportistas. Encontramos poco en todos lados, a nivel de los deportistas menos. Entonces, después vamos a retomar este tema, pero para hablar un poco de cuáles son las cualidades básicas del deportista. Yo enumeré 4: la habilidad, la técnica, la capacidad para aprender y el nivel educativo. La habilidad para practicar determinado tipo de deporte tiene mucho que ver con la genética, hay una parte que es innata, que si no la tenemos es imposible. ¿Se puede mejorar? Sí, se puede mejorar muchísimo. Se favorece con la práctica e incrementa con la preparación física específica. Y allí el psicólogo puede hacer algunas cosas, porque podemos hacer que entiendan lo importante que es practicar y cuán importante es prepararse físicamente para esa habilidad que creemos tener o que queremos desarrollar. Después tiene la técnica, tenemos que elegir un deportista que tenga técnica. La técnica se aprende, se practica. Y yo creo que desde esta terapia se puede hacer mucho, porque es un reflejo acondicionado. El doctor Da Silveira, con quien escribimos el libro, dice constantemente: la perfección es hija de la repetición. Y no cabe duda, nosotros tenemos un técnico en la selección nacional que dice que él no practica penales porque no se puede hacer en la práctica la misma presión que hay con un estadio lleno. Nosotros creemos que si no lo practicamos va a ser mucho peor, que en definitiva en algún momento vamos a aprender y a tener seguridad. Si yo tiro 100 penales y los emboco, bueno, el día que tengo que tirar ese penal voy a estar mejor. Entonces
es una conducta adquirida la de hacer la práctica. En cuanto a la inteligencia, bueno, lo que pasa es que se dice que los deportistas, muchos no tienen cerebro. Y yo creo que no es así, que realmente hay una parte de la inteligencia que la tenemos innata, pero la podemos desarrollar para eso, ese deporte específico. Y se ejercita con gimnasia mental, no solo gimnasia física. Si los preparamos, si le damos argumentos, más cuando empiezan desde pequeños, podemos desarrollar una inteligencia específica para ese deporte y para cualquier cosa de la vida. Y el nivel educativo está muy descuidado. Nosotros tenemos deportistas que vienen de diferentes estratos sociales. Tenemos algunos que no terminaron la escuela, otros que terminaron la escuela y no el liceo. Los clubes se llenan la boca de que hay que educarlos y que hay que enseñarlos, pero salvo contadas excepciones no se está haciendo nada. Y el nivel educativo sirve para aprender a manejar las técnicas y para ejecutarlas, porque si no tenemos el nivel intelectual suficiente para entender lo que el técnico nos transmite, cómo hacer una jugada, y no lo interpretamos, imposible. Pero fundamentalmente nos va a ayudar en algo que está fallando aquí, que es cuando un deportista hace declaraciones y a veces da pena oírlos hablar. Hay algunos muy preparados. Pero además los clubes se olvidaron de que es un valor agregado, porque los deportistas lamentablemente es un producto que se vende. Y si yo voy a exportar un jugador de básquetbol, de fútbol, de tenis, no importa de lo que sea, se va a favorecer muchísimo en su parte profesional si tiene un nivel educativo, cuanto más alto mejor. Nuestros deportistas van a Europa, tienen habilidades innatas brillantes, pero resulta que no los ponen, no juegan, casi siempre son suplentes. Los argentinos, la mayoría de los que van, logran jugar. Y si uno los escucha hablar a uno y al otro, la diferencia está en las habilidades sociales que tiene cada uno. Y sin habilidades sociales es muy difícil enfrentarse al primer mundo profesional. Entonces, yo les quería transmitir un poquito la experiencia corta, pero que me encontré cuando empecé a ver cómo hacer para trabajar en instituciones, que es lo que todos aspiramos o creemos. Y entonces nos encontramos que los dirigentes dicen que realmente el deporte o los clubes deberían ser manejados como empresas. Y estamos totalmente de acuerdo. Los dirigentes nuestros son políticos, se llega a ser directivo por amiguismo, o porque me gusta, soy un fanático del deporte, pero en realidad la gran mayoría no están preparados para el cargo como para asumir la responsabilidad de llevar lo que es una empresa de una institución. No tienen proyectos claros, cuando uno habla con ellos tienen doble discurso, dicen una cosa pero hacen otra, a veces queriendo, pero la mayoría de las veces por falta de preparación. Existen contradicciones de lo que dicen y lo que hacen. Por ejemplo, invierten en inferiores y se empiezan a educar los niños. Hay clubes que dicen que tienen psicólogos trabajando. Yo conozco algunos que tienen psicólogos, pero no los veo haciendo un trabajo ordenado, lo que habría que hacer. No creo que porque a ellos les falte capacidad, creo que no los dejan. No tienen el ámbito para poderlo hacer. Pero fundamentalmente se da porque los dirigentes le dan ideas contradictorias, porque necesitan triunfos para mantenerse en el cargo. Y hay muchas veces que los deportes importantes permiten luego adquirir cargos políticos a nivel de gobierno. Entonces se tiran los proyectos al piso y pasamos a hacer lo que venga. ¿Cuál es el problema? Las urgencias deportivas. Hay algunos clubes, yo puse Peñarol como ejemplo y no tengo nada en contra de Peñarol, pero como es lo que más ha estado sonado a nivel de prensa en este momento, que contrataron un técnico para trabajar en inferiores para lograr tener en el primer nivel jugadores de la casa, como dicen ellos, poderlos transferir, porque hoy por hoy es lo único de dinero que les entra. Y están haciendo un trabajo, pero llegado el momento, cuando empieza el campeonato, traen 6, 7 jugadores de afuera, porque hay que ganar, necesitamos triunfos deportivos, ya no importa lo que veníamos haciendo. Cuando nosotros mezclamos esos jóvenes que vienen con más habilidades sociales, con mayor educación, mejor preparados para el profesionalismo, que les enseñamos a decir no a las drogas, no al alcohol, no a lo que se llama entrenamiento invisible, qué hacemos después que no estamos entrenando,
Y los mezclamos, como pasó con Peñarol, con algunas figuras que vinieron del exterior, famosas y rutilantes, ganando muchos miles de dólares, pero que sabíamos de antemano que no jugaban donde estaban porque tenían problemas de alcohol, problemas de droga, problemas de una vida no profesional, pero tienen condiciones o habilidades innatas muy buenas. Y lo mezclamos con lo que veníamos haciendo de 6-7 años para tratar de tener planteles sanos, mentalmente y físicamente. Pasó lo contrario, Peñarol no salió campeón y lo que le inculcamos a esos niños es que todo lo que decíamos que había que hacer lo borramos con el codo porque le trajimos héroes del exterior que hacen todo lo contrario. Y ni que hablemos porque el técnico que está en primera de los equipos se elige por triunfalismo. Le fue bien en tal equipo, entonces me lo traigo al mío. Pero nos olvidamos que ese técnico es el papá de esos chicos, es el modelo a seguir. Y en algunos de los equipos nuestros tenemos pruebas y sabemos que el técnico no cumple nada de lo que le pide a sus deportistas. Voy a poner ejemplos de los que vemos en la televisión. El técnico está gordo así, no es un deportista. Tiene el pucho acá en el costado, un gorro metido hasta por acá. Una ansiedad galopante que camina, va y viene, va y les grita, insulta a sus deportistas, que se escucha a través de la televisión. Agrede a los jueces y lo expulsan de la cancha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para trabajar si el tipo que va a trabajar con nosotros o que va a manejar el grupo no cumple nada de todo eso? Y no es en un equipo, se da en casi todos los equipos nuestros. Entonces nosotros decimos que si el deporte a nivel mundial cuando triunfa en forma profesional es porque se maneja como empresa, entonces debería haber un departamento de recursos humanos. No solo para elegir los jugadores, sino para todo, ¿no? Los administrativos. Tener un gerente institucional que cobre un sueldo, porque así le podemos exigir, porque cuando le exigimos al dirigente dice yo no gano nada, soy honorario, vengo acá, todavía me van a estar exigiendo cosas y que pongo plata de mi bolsillo. Tener un gerente deportivo y un gerente de marketing y venta. Qué palabra tan conocida pero que nosotros no aplicamos en el deporte. Si somos vendedores, si para poder mantener los equipos y los clubes tenemos que exportar jugadores, tenemos que tener marketing y venta. Tenemos que tener una grifa que diga Made in Uruguay o Made in Peñarol, Nacional, Danubio, Defensor, o si es básquetbol o lo que sea. Nadie trabaja de eso. Y lo poco que trabajan es algún acuerdo de algún sponsor que como le da algo de dinero, pero hace lo que el sponsor quiere, no lo que quiere el club. Cuando elegimos un técnico, además de que esté capacitado, está lleno de técnicos totalmente capacitados para poder manejar un equipo, técnica y tácticamente. Ahora, alguna institución, yo no conozco ninguna hasta ahora que haya pensado lo que hablábamos antes, que el técnico además de todo eso tiene que ser un buen comunicador, porque si sabe mucho y no lo puede comunicar, no veo cuáles las posibilidades que tiene, por eso fracasa. El técnico tiene que dar el ejemplo de todo lo que hablábamos, ¿no? El técnico no puede salir de noche, no puede drogarse, no puede... A los técnicos los encontramos ahora, algunos, los viernes de noche cuando el partido es el sábado, en lugares donde no deberían estar y a veces acompañados por sus jugadores. Un departamento de recursos humanos ayudaría muchísimo si somos una empresa y si tratamos de elegir a esa persona. Que tal vez no la haya, que no encontremos un técnico que reúna todas esas condiciones. Pero desde el punto de vista psicológico podemos trabajar con el técnico antes de trabajar con los jugadores. Y darle al técnico todo lo que precisa. Darle asertividad, ayudarlo en habilidades sociales, que maneje su propia ansiedad, que maneje su frustración. Porque hay partidos que terminan y cuando pierden el técnico se va a las puteadas directamente por el túnel, enojado, deprimido. Y ese tipo al otro día tiene que levantarle el ánimo a sus jugadores y a él quien le levanta el ánimo. No está pensado. Ni siquiera se ha puesto, decir, proyectos a largo plazo. Cuando nosotros vamos a trabajar, si queremos trabajar en una institución, lo que yo me encontré es que el primer rival que tenemos justamente es el técnico, porque él siente que nosotros lo vamos a evaluar y fundamentalmente que podemos quitarle protagonismo, lo podemos llegar a sacar del lugar que él tiene. Yo he tenido una charla donde me dicen, está todo muy lindo, vos venís a trabajar acá, pero el grupo es mío, porque cuando pierdo 3 partidos, vos seguís, a mí me echan. El que vuela es el técnico. Nunca cambian los jugadores, ni al médico, ni el que vuela es el técnico. Entonces,
Lo que hay que hacer es eso, trabajar con el técnico, darle herramientas al técnico para que maneje el grupo, enseñarle todo esto que decíamos de entrenarlo en lo mismo que a los jugadores y decirle en todo momento que el grupo es de él. Nosotros no podemos trabajar con el grupo. Y acá lo que chocamos con mucha gente que habla de la psicología, que es un grupo, el deporte es grupal y tenemos que trabajar en grupo, y se hace muy pero muy difícil trabajar en grupo. Por lo que decíamos antes, si yo tengo un chico que viene del barrio Gorro, viene uno de Carrasco, otro del centro, uno hizo la escuela, el otro está en la universidad, y nosotros le vamos a explicar, no sé, el manejo de la ansiedad precompetitiva o la asertividad, cualquier ejemplo. Es difícil hablarles en un mismo idioma a todos, es decir, hablamos el idioma más bajo. Nosotros como profesional no estamos capacitados para cambiar continuamente de idioma, y además la ansiedad precompetitiva, vamos a hablar de una porque es la que todo el mundo cree que solo es ansiedad la que molesta a los deportistas en su rendimiento. No todos tenemos la misma ansiedad. Nuestra ansiedad, si decimos que es aprendida, todos aprendimos diferente. No todos tienen los mismos niveles. Entonces, me parece que terminamos por decir que el entrenamiento tiene que ser individual. Por eso fracasa lo grupal. Salvo que hagamos primero una nivelación total y después vemos qué hacemos en el grupo. Pero dentro del grupo nosotros vamos a tener gente que calma su ansiedad comiendo de más, otros tomando, otros se drogan. Y no son las mismas formas de encarar a cada uno. Tenemos que ver qué es lo que le podemos dar a cada uno. Y allí además también nos sacamos el problema del técnico, de que nosotros al técnico no le quitamos el grupo, al contrario, lo ayudamos y le damos todas las herramientas para que él maneje ese grupo. Y lo que ha pasado en algunas experiencias que han habido aquí, que no vamos a dar nombres para no, porque hay gente conocida, es que los trató individual, pero le contó al técnico lo que le pasaba a cada jugador. Salió en algunos diarios. Y yo he tenido la suerte de tratar a dos de esos jugadores y me decían, yo no quiero saber más nada con los psicólogos. No puede ser, porque yo le confié en mi vida y al otro día el técnico me dice, che, ¿así que te pasa esto? Entonces, esas cosas son las que nos dejan entrar a la psicología, nos estamos quemando solos, porque si nosotros no mantenemos la ética y la moral, no puede andar. Pero además hay otra cosa importante. Cuando nosotros reunimos un grupo de deportistas, si nosotros entramos a hacer preguntas desde la psicología para ver cuáles son los problemas que tiene cada uno, cuando nosotros le decimos, bueno muchachos, ¿cuál de ustedes tiene problemas con la droga? Estamos en el grupo, con los técnicos y con todo. ¿Ustedes creen que alguno va a levantar la mano en serio? No juega más. Lo apartaron para siempre. O tengo problemas con el alcohol. ¿Quién de ustedes sale de noche los viernes en vez de concentrar? No lo van a decir. Por eso, digo, mi experiencia no es grande en esto, pero la poca experiencia que he ido haciendo me dice que termina siendo mano a mano. En el mano a mano lo puedo ayudar. Y si lo hago mejor persona, lo entreno y le doy calidad de vida, le explico lo que es calidad de vida, voy a tener un mejor deportista. No es necesario meterse en toda esa parte del grupo, porque planteamos un proyecto serio en una institución. Siempre nos dicen que no, porque la persona que va a definir, pagarnos supuestamente los honorarios, es un dirigente. Y como vimos, como los dirigentes no están preparados, nosotros tendríamos que ir y decir, el primero que hay que sacar es el presidente del club, y entonces ya no cobramos más, nos van a echar. Es bastante complicada la psicología en el deporte, por lo menos en lo nuestro. Se deja de lado la selección del personal común, el médico, los preparadores físicos, el cocinero, el fisioterapeuta, masajista, el personal encargado del mantenimiento del campo, del juego, el equipier, todos son importantes, porque si somos un grupo, un equipo, una empresa, tenemos que tirar todos para adelante. En un equipo nuestro que jugaba el sábado en el Uruguay al fútbol, el sábado jugaba, el viernes a las 4 de la mañana ingresaron 4 prostitutas a la concentración. De esto que está acá, porque la concentración era totalmente cerrada, ahí me la dejó entrar. Pensaban que era el que hace el encargado del mantenimiento de los campos, que es el que cierra. Quiere decir que hay que elegir muy bien quién cuida el portón, porque en este caso no fallaron los demás. Claro que está fallando el deportista, tenemos que trabajar para que entienda que eso no lo debe ser, pero si no conseguimos personas que nos rodeemos, que sean de confianza,
todo lo que podamos hacer en otro lado se cae al piso. No sé cómo estoy de hora, bien. Bueno, dentro de lo específico que estamos tratando de hacer en la parte con los deportistas de esta forma, es hacer una entrevista de evaluación, le hacemos llenar una ficha clínica y hablamos de algo que para nosotros pasó a ser vital y muy importante. ¿Cuál es el proyecto deportivo de esa persona? Es un joven que, como los padres le dicen ahora, tenés que jugar al fútbol porque así te haces un contrato bueno y nos salvamos todos. ¿Qué está pasando? Hoy los contratistas están señando a jugadores de 12 años, 13 años. De Defensor se acaba de ir uno a Europa con 15 años. De Danubio se fue uno con 16 y se llevaron a toda la familia. Tenemos que saber cuál es el proyecto que tiene ese deportista para poder saber cómo lo vamos a ayudar o de qué manera lo vamos a tratar. ¿Realmente quiere jugar al fútbol o al básquetbol o al tenis profesionalmente? ¿Le gusta? ¿Tiene pasión por eso? ¿Su proyecto es ganar plata nada más o simplemente ganar gloria? Y esto quedó bastante claro porque el maestro Tabar en la selección uruguaya dijo: a nuestros deportistas no hay que motivarlos porque ellos ya están en Europa, son profesionales y se motivan solos. En mi modesta opinión, yo me tengo que motivar para levantarme de la cama día a día a veces, no solo para ser un deportista profesional. ¿Cuál es el proyecto que tienen los jugadores nuestros que mañana juega Uruguay-Argentina? ¿Por qué vienen a la selección? Por dinero no vienen, dicen que son todos millonarios. ¿Vienen por gloria? Algunos de ellos dicen que vienen porque los coaccionan, sino después los periodistas y en el diario los queman. Entonces hay que tener este tipo de charlas individuales, son muy interesantes para decir, ¿realmente querés venir? Porque te voy a traer, ¿por qué querés venir? ¿Por qué querés jugar? ¿Por qué te querés integrar aquí? Y allí descartar, porque sale mucho dinero mantener una institución. Y bueno, si realmente su proyecto deportivo no es con el que va con la que el club quiere, tendremos que tomar medidas. ¿En qué podemos trabajar? Fundamentalmente, voy a volver a insistir, en lo individual y no en lo grupal. Lo grupal se da después, se va armando, se ve cómo se puede hacer. Trabajar en psicoeducación tratando de prevenir. Cuando nosotros somos llamados para ir a trabajar en el deporte, ya sea con deportistas particulares o en una institución, no podemos prejuzgar que todos tienen patología. Yo no puedo ir a hacer terapia, decir, vengo a hacerles terapia. ¿Y por qué? Porque lo preguntan, dicen, yo estoy loco, ¿qué me pasa? Y realmente, no están locos, no tienen grandes problemas. Tienen los problemas que tenemos todos los seres humanos, simplemente que están siendo evaluados de una forma diferente. Les enseñamos manejo de la ansiedad, porque eso sí partimos de la base que todos tienen ansiedad, porque todos tenemos. Evaluamos el nivel y vemos cómo los podemos ayudar. Los ayudamos con lo clásico, con respiración diafragmática, con relajación muscular. Le enseñamos los derechos asertivos y se los mostramos como para que puedan aprender a decir no a las drogas, no al alcohol. Le enseñamos el manejo de la agresividad, modos de comunicación, porque todos se comunican distinto y tenemos que saber si el tipo es agresivo, pasivo-agresivo, si es asertivo y si no es, ayudarlo. Explicarle lo que es ser profesional dentro y fuera de la cancha, que ellos tienen libertad de hacer cosas, porque ellos dicen que los técnicos o los dirigentes o los psicólogos van a coartarle la vida, que no lo dejan vivir, que realmente tendrían, para ser deportistas deberían dejar de ser seres humanos. La idea es explicarle que la libertad está casada con la responsabilidad, que no se divorcian, que cuanto más libertad se le dé, más responsables tienen que ser, y que eso son ellos. Nosotros no vamos a ser responsables por ellos. Enseñarle habilidades sociales, porque van de la mano en cómo se puedan manejar allí, con el grupo, con su familia, y fundamentalmente, ya que parece que todos tienen que ser exportados, que tengan habilidades sociales para cuando vayan a jugar a otro país, ya sea de un campeonato porque lo vendan. Y trabajar fundamentalmente la autoestima. Y darles en lo posible técnicas de resolución de problemas, no solo para el deporte, sino para la vida. Creo que el error parte de que nosotros pensamos psicología del deporte y hablamos del deportista y nada más. Que el deportista es una persona. Necesitamos tener un buen ser humano para tener un buen deportista. Nosotros particularmente tratamos de hacer una evaluación de la ansiedad
Yo aplico el cuestionario de Rojas porque me resulta fácil, lo conozco, lo domino y me parece que nos da datos cognitivos, conductuales, psicológicos, asertivos y físicos. Y volvemos a lo individual, puedo ver exactamente qué precisa cada uno y nunca son iguales, siempre son diferentes. Antes de empezar a hacer nada, le aplicamos un BEC para ver cuál es su grado de depresión, si la tiene o no la tiene, y vemos cuáles son sus rasgos de personalidad, porque son muy importantes. Además de lo que vemos en la clínica, tratamos de chequearlo con algún tipo de inventario o cuestionario que nos ayude a que sea más rápido. Porque ¿qué pasa? En el deporte no hay mucho tiempo, no hay terapia de 5 años, de 4 años. Y yo he hablado con algunos que fueron a hacer psicoanálisis, yo no tengo nada en contra del psicoanálisis, pero aplicado en un deportista, que lo ves el lunes y yo tengo que terminar el domingo. No tengo tiempo, no tengo toda la vida. Y bueno, y nosotros nos preocupamos de ver un poquito cuáles son las ideas irracionales que priman en ellos, porque eso nos va a ayudar en algo que viene adelante. Tenemos que ver cómo se posiciona ese deportista. ¿Cómo ve el partido el domingo? ¿Como un reto, como un desafío? ¿O lo ve como algo inalcanzable? La mayoría no tiene claro que él tiene las herramientas suficientes para poder encarar ese partido. Lo que le sucede es que en vez no están mentalizados de que es un reto, y si el otro viene con mejores pergaminos y parece mejor, como que ya perdimos de antemano. Y esto es muy bueno tenerlo evaluado, porque esto puede darle al técnico para decir, técnicamente es el mejor jugador, pero hoy no lo voy a poner porque el tipo está pensando que va a perder, y yo no lo quiero, ya perdió. Y tener las herramientas para poderlo evaluar. Si al deportista no le ponemos metas realistas y alcanzables, lo estamos matando, y pasa muy seguido. Si hoy los deportistas de la selección uruguaya van a la Argentina convencidos que ellos tienen que ganar y si no ganan son un fracaso, creo que le estamos poniendo una presión y una meta que va a ser contraria. Llegado el momento, esa ansiedad precompetitiva lo va a matar, porque es imposible bancar la presión de tener que ganar siempre. No se puede ganar siempre. Nosotros manejamos lo que hace Elis con el ABC, ¿no? De decirle, podés ganar, podés perder, podés empatar. ¿Y qué pasa el lunes si perdiste? Vas a tener que seguir entrenando, vas a tener que seguir jugando. Y tratamos de quitarle la presión, de decirle, bueno, entrá a jugar y hacé lo que sabés. Si realmente te preparaste conscientemente, no hiciste en tu vida privada cosas que no debías, estás consciente que vas a dar lo mejor de vos, terminó el partido y diste todo, y perdiste, te podés acostar y dormir tranquilo. Yo di lo que podía, más no puedo dar. Y usarlo para incentivarlo de que él realmente puede, motivarlo con pensamientos positivos, darle autoconfianza y decirle que él está compitiendo fundamentalmente con él mismo y con la tarea.